Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura les ofrece cuaderno de campo. Antonio, agricultor del Levante. Ana, agricultora de Andalucía. Pedro, agricultor de Extremadura. Estas y otros cientos de miles de personas son agricultores de usar y tirar, porque los usamos para poder alimentarnos. Les ponen trabas para poder trabajar y al cubo de la basura, hasta que volvamos a necesitarlos. En los momentos más duros, todos fueron héroes. Ahora parece que no sirven para nada. En el Levante, el recorte del trasvase Tajo Segura puede acabar con el empleo de miles de personas y el futuro de sus familias. Nuestros agricultores son necesarios, son imprescindibles. El sector citrícola es fundamental para la comarca de la Vega Baja. La Comunidad Valenciana es líder con la producción de cítricos, más de 3 millones de toneladas. Dada la importancia del sector, Asaja ha organizado una jornada dedicada a los cítricos que se celebra aquí en Orihuela. Hoy nos ocupamos de conocer las valoraciones que hacen, los retos del futuro, cómo está siendo esta campaña en el sector citrícola de la comarca de la Vega Baja y de la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana es la principal región citrícola a nivel nacional, con una producción estable superior a los 3 millones de toneladas anuales y una superficie de casi 160.000 hectáreas. También es la principal región exportadora de cítricos del mundo, con un 14% de la exportación. Nuestro país es el sexto productor del mundo, aunque los países que están por delante, Brasil, China, India, México y Estados Unidos, se dedican a consumo interno o a exportación de productos como zumo. Si la Comunidad Valenciana es la principal región exportadora del mundo, España es el mayor país exportador en naranja y mandarina. En total, la citricultura valenciana representa el 34% de las tierras de cultivo y el 67% de las exportaciones de cítricos del país. El sector citrícola también es fundamental para la economía de la Vega Baja. José Vicente, ¿por qué de esta jornada dedicada a los cítricos? Porque es una necesidad. Tenemos que avanzar en el estudio de los problemas del sector y en la difusión de las soluciones. El año pasado ya hicimos la primera jornada, fue un éxito y este año pues los socios, los agricultores, oye, esto tenemos que repetirlo y lo hemos repetido y tenemos aforo completo. Aquí se abordan diferentes problemas. ¿Cuáles son los más importantes que se van a tratar, que se están tratando en esta jornada dedicada a los cítricos que organiza Asaja? Pues se hace un diagnóstico del sector, de cómo está, cómo ha ido evolucionando, qué perspectiva de futuro tiene. Se va a hablar de los proyectos de futuro, de la campaña de promoción, de los problemas con países terceros, de las importaciones y también se va a hablar un poquito de agua porque estamos en una zona en la que el agua es absolutamente clave. ¿Cuál de esos problemas destacaría sobre el resto? ¿Cuál es el que más en este momento acucia o agobia al agricultor? Pues aquí el tema del agua es clave, es fundamental porque sin agua no podemos producir y estamos en un momento crítico de la planificación hidrológica para los 5 años que van a condicionar no los 5 años siguientes, sino los 10, los 15, los 20 o los 50 años siguientes. Lo que pase ahora va a condicionar el futuro de los próximos lustros. Eso es clave. Pero también son muy importantes los acuerdos comerciales de la Unión Europea con terceros países, que permiten que entren cítricos de terceros países que no hagan la competencia. Y en eso reivindicamos primero el cumplimiento de las garantías sanitarias para nuestros cítricos, porque debido a esas importaciones sin control o de una forma un poco desordenada, pues están llegando plagas que no podemos controlar porque por otra parte la Unión Europea
con toda la política agraria nueva, nos está condicionando mucho el uso de plaguicidas. Es decir, tenemos más plagas y menos medios de lucha, y eso nos pone en unas situaciones muy, muy comprometidas. Y luego el tema de los precios, el abuso que las cadenas comerciales, las grandes cadenas comerciales y grandes comercios están haciendo sobre todo los pequeños agricultores. Eso hay que ponerle freno y hay que hacer que la ley de la cadena alimentaria empiece de verdad a funcionar y que esa venta a pérdida, esa venta abusiva, pues se corte. Con respecto al tema del agua, estamos viendo, y lo venimos diciendo en el programa desde hace ya mucho tiempo, que el trasvase va recortándose poco a poco. Se ha dado ahora un paso también muy importante para ese recorte. Se pide al Consejo de Estado que anule las decisiones que se hacen para recortar los trasvases. Bueno, ¿cuál es la posición de Asaja y qué futuro le ve al trasvase Tajo Segura? Pues llevamos muchos años trabajando por el agua, por nuestra tierra, reivindicando las necesidades que tenemos, tratando de evitar que no nos quiten lo que nos dieron hace 40 años y en base a lo que se ha desarrollado todo el tejido productivo y económico que tenemos aquí en la Vega Baja. La posición de Asaja está clarísima, es luchar, luchar, luchar y luchar. No vamos a cejar en nuestro empeño de defender lo que es tan básico y tan necesario para nuestra tierra como es el agua. Otra cosa son los políticos. Porque los políticos, los que están en el poder hoy dicen una cosa y cuando pasan a la oposición dicen la contraria. O lo que dicen aquí, el mismo partido en Castilla-La Mancha dice la contraria. Entonces, ahí pedimos coherencia. Hemos dicho muchas veces que el tema del agua hay que despolitizarlo, porque es un bien tan necesario como... ¿Te imaginas que el aire se politizara? O que hubiese energía eléctrica en función de la decisión de un político, no. Eso hay que sacarlo del contexto político, porque eso nos mata a nosotros. Las decisiones que se han tomado hace 2 días, el martes, en el Consejo Nacional del Agua, es fiel reflejo de lo absurdo que está pasando con el tema del agua del país. El mismo partido político, los mismos responsables, pactan una cosa y después se desdicen. Y los que dicen en Valencia que sí va, el mismo partido en Castilla-La Mancha dice que se han cargado el trasvase. En Valencia dicen que está segura la viabilidad del trasvase y en Castilla-La Mancha dicen que se lo acaban de cargar. Es la misma fuerza política, pues pedimos que se aclaren y nos digan la verdad y que al que está mintiendo que lo echen de su cargo político, porque no puede ser que responsables, altos cargos del gobierno digan por la mañana una cosa y por la tarde justo la contraria. Eso no se puede admitir en un Estado de Derecho, en un país civilizado, en un país desarrollado. Nos están tomando por tontos. El sector citrícola de la Comunidad Valenciana y español es líder en el mundo. ¿Qué se puede hacer para mantener ese liderazgo? Que no se repercuta de alguna forma, estos problemas no repercutan de alguna forma y disminuya la potencia que tiene la Comunidad Valenciana en el sector. Pues somos líderes, tú lo has dicho, somos líderes, somos el sexto país productor del mundo de cítricos en general, pero somos líderes mundiales en comercialización de cítricos para consumo en fresco. Y el que es líder tiene que asumir su responsabilidad y seguir marcando el liderazgo. Tenemos que ver los problemas que tenemos y tratar de solventarlos, actuar en positivo siempre, no estar siempre quejándonos. No, hay que actuar en positivo. Por ejemplo, en el limón se está haciendo una cosa que es fundamental, las campañas de promoción. El limón, a pesar de todos los problemas que tenemos, el consumo de limón en Europa sigue año por año creciendo un poquito. Entonces, sin embargo, la naranja en los últimos 15 años ha perdido el 20% del consumo y eso es una barbaridad. Nuestro peor competidor en el tema de la naranja es la falta de consumo. Aunque tengamos muchos problemas con Sudáfrica o con Egipto, el problema más grave es que por falta de unión del sector, por falta de llegar a acuerdos en el seno de una interprofesional, estamos perdiendo cuota de consumo y esa es la peor situación que se puede dar en un sector. Tenemos que unir el sector, en este caso el sector de la naranja y la clementina, y conseguir que las cuotas de consumo que teníamos hace 15 años se recuperen. En los próximos años, también lo decíamos al principio de esta intervención, el sector citrícola se enfrenta a desafíos que exigen respuestas adecuadas, pero como usted dice, de todos los integrantes de la cadena, no solamente por parte del productor, sino también pues el comercializador, el punto final de venta. ¿Cuáles son esos retos que pueden de una forma agrupar a todos los integrantes de la cadena para que el sector avance y mejore? Creo que en este punto las interprofesionales tienen que jugar un papel clave.
en los cítricos tenemos dos interprofesionales. Hay Limpo, que agrupa el limón y el pomelo, y Intercitrus, que agrupa la mandarina y la clementina. El Limpo ha pasado por mejor y peor fase. Nosotros hemos tenido desde Asaja enfrentamientos muy fuertes en el seno de Limpo, pero finalmente se van limando esas asperezas y vemos que si llegamos a acuerdos, fijamos objetivos y esos objetivos se van cumpliendo, se van consiguiendo cosas que no eran pensables hace poco. Por ejemplo, que el limón siga, no siendo una fruta, siga incrementándose el consumo y acercándose a la demanda a la oferta y equilibrando esa cadena. Eso es fundamental. Por desgracia, en Intercitrus no tenemos eso. La última campaña de promoción del consumo de la naranja se hizo en el 2008, hace 14 años. Y en ese intervalo de tiempo hemos perdido el 20% del consumo. Y eso es una auténtica barbaridad. Hay un desencuentro dentro del sector terrible. No puede ser que nos estemos mirando a la espalda y quejando de problemas cuando la producción, el comercio, la distribución, y yo pondría en la interprofesional hasta el consumidor, pues no seamos capaces de hablar y analizar los problemas. Es fundamental llegar a acuerdos que permitan que las demandas del consumidor sean satisfechas por el sector. Al final, si estamos produciendo unas naranjas que no son adecuadamente valoradas por el consumidor, pues mal vamos, y al final eso termina pagándolo siempre el último de abajo, que es el productor. El productor, por el sistema de distribución de precios que tenemos, es el Paganini de todos estos desencuentros. La campaña de cítricos comenzó hace unas semanas y con todos estos ingredientes, ¿qué perspectivas hay para esta temporada? Pues nos enfrentamos a una campaña distinta a las anteriores. Hay un millón de toneladas menos de producción, que es muy importante esa reducción. De 7 millones de toneladas no vamos a llegar a los 6. Evidentemente, eso en el mercado se nota, porque no hay una sobreoferta, pero sí que es cierto que estamos en un momento económico de crisis global en Europa. Todo lo que está pasando, arrastramos crisis tras crisis. Empezamos con la pandemia, se va superando lo de la pandemia, llega la guerra de Ucrania, llega el incremento tan brutal que hemos tenido en los costes energéticos. Eso tritura las economías porque está haciendo mucho daño en las economías y hace que la demanda se retraiga un poco. Con todo eso, la campaña actual de cítricos ha empezado lenta, pero no va mal, porque se están consiguiendo precios. Al final de la campaña veremos si llegan a cubrir las expectativas, las necesidades, porque el incremento de coste de producción es brutal. Pero bueno, por lo menos los cítricos este año están saliendo, va a haber una estabilidad de precios y al final de campaña yo espero hacer un balance positivo. El valor de la producción de cítricos en el campo supone anualmente más de 2.500 millones de euros, una cifra que aumenta en otros 5.000 millones de euros si añadimos otras tareas como la recolección y la comercialización. En el caso del sector citrícola, la verdad es que para esta campaña 2022-2023 nos vamos a enfrentar a una situación bastante seria. Los últimos datos disponibles nos están diciendo que va a haber una disminución respecto del año anterior en la producción muy significativa. Tan significativa que va a ser la peor producción en los 7 últimos años. Por lo tanto, nos encontramos con una situación bastante tensa en el sector y donde tenemos que ver si los precios realmente van a acompañar o no. Las perspectivas de la comercialización de los cítricos españoles evidencia una evolución de las hortalizas y las frutas por encima del sector citrícola. En la actualidad los cítricos son, parece, los más pequeños del paquete de la exportación. ¿Esto puede cambiar, puede variar de alguna forma? La verdad es que debería de cambiar, debería de revertirse esta situación. Es un producto que nosotros exportamos, más de un 60% de nuestra producción de cítricos se exporta y encima el 95% de lo que se exporta a la Unión Europea, que es un mercado muy exigente. ¿Qué significa eso? Pues que todo lo que producimos tiene mercado y tiene salida.
Si disminuimos esas posibilidades, la verdad es que nos arriesgamos a perder algo que ya tenemos, lo cual sería muy perjudicial para la actividad económica y por extensión el resto de cuestiones relacionadas con la vida de las personas, el entorno en el que se mueven, el paisaje que existe. Todo eso corremos el riesgo de perderlo. En los últimos años se ha visto que el sector citrícola ha tenido mucha competitividad con otros países que están ya pues trayendo sus productos a nuestro país, a la Comunidad Valenciana, a la Vega Baja incluso. Es necesaria una mayor unión para poder hacer frente a todos esos problemas que está ocasionando la llegada de otros productos con menos garantías, con más problemáticas a veces a causa de infecciones y también con un precio mucho menor. ¿Qué es lo que le hace falta al sector? Quizá hace falta más unión para poder hacer frente a la llegada de esos productos del sector citrícola de otros países. Sí, la verdad es que ahí tenemos el tema de que todas las explotaciones siempre se han caracterizado por tener un pequeño tamaño, por ser minifundistas. Claro, cuando accedían o querían ir a comercializar su producto, se encontraban con que la demanda, que sí que está concentrada, le marcaba todos los criterios que se tenían que seguir en la negociación y iba completamente a remolque de lo que la demanda venía a imponer. ¿Qué es lo que ocurre? La Unión Europea, viendo que eso estaba ocurriendo, lo que hizo fue montar una herramienta, que son las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, donde lo que quiere hacer precisamente es concentrar la oferta, concentrar a los productores. Y con esa concentración de productores poder hacer frente a esa concentración de la demanda. Por lo tanto, tratar de pasar de esos minifundios, de esas pequeñas explotaciones, pasar a un modelo en el cual a la hora de comercializar se está comercializando no ese volumen pequeñito, sino el volumen de un conjunto de productores que ya tienen esa capacidad para poder desarrollar su actividad de una manera diferente a como se hacía antes. Y es una de las mejores respuestas que se pueden dar ahora mismo. Nos habla de ese retroceso en la campaña presente con respecto a otros años. ¿Eso se cuantifica también en pérdidas para el sector, pérdidas económicas? Por supuesto, por supuesto. Este sector, y no solamente los cítricos, el sector en su conjunto funciona a base de kilos y luego de obtener un buen precio por esos kilos. La combinación de no disponer de kilos suficientes puede venir acompañada de una merma económica considerable por no disponer de la materia básica a través de la cual poder obtener los recursos. Por lo tanto, para poder disponer de una producción y para poder disponer de unos valores económicos que hagan que una explotación sea rentable, necesita kilos. En estos momentos, porque los precios desafortunadamente son los que son y nos estamos encontrando con unos precios bajos que si no lo compensamos con kilos nos vamos a tener que ver obligados a tomar algún tipo de decisión drástica sobre lo que tenemos que hacer con la explotación. Entonces sí que corre peligro esas explotaciones. Una falta de kilos va a perjudicar muchísimo a un sector que está compitiendo con precios bajos. Otro dato interesante es que los cítricos valencianos representan casi el 50% del valor de los cítricos de España y el 29% de toda la Unión Europea. Esta cifra ha bajado notablemente desde 1975 debido al desplazamiento de las zonas de producción hacia otras regiones españolas como Murcia o Andalucía. El sector de los cítricos tiene un potencial muy fuerte y a la vez tiene muchas cosas que corregir, ¿no? Entre ellas pues pueden ser la investigación, la formación, las estructuras agrarias, pero todos son retos que nos podemos plantear a medio y a largo plazo. El principal reto para mí es la promoción, la unión del sector y promocionar en una línea en referencia al origen y a la calidad. En este caso, el sello IGP Cítricos Valencianos pues aporta la certificación y la calidad del producto de la Comunidad Valenciana. Si todos unimos fuerzas a nivel de promoción, ese producto lo puede conocer, ese sello, esa imagen la puede reconocer el consumidor y es lo principal, llegar al consumidor, intentar crear sello, marca y a partir de ahí
tener una fuerza para poder pedir más precio y que llegue más precio al agricultor. Mejorar en costes, reducir costes y demás es muy complicado, pero sí que se puede pedir más precios si haces promoción. Durante la última década el sector citrícola convive con una coyuntura continuada a veces de abandono de la actividad. Lo hemos visto quizá en los últimos años. Sin embargo, esa producción de cítricos ha crecido gracias al aumento de la productividad en las nuevas explotaciones. En este sentido, ¿es optimista ante el futuro? Estamos en un vaivén, según también la campaña. Estamos en un momento complicado para que salgan nuevos agricultores. La edad media es muy alta y es verdad que las grandes fincas, los operadores, los grupos de inversión van comprando tierra y van ampliando la superficie. Pero hay que hacer todo lo posible para poner en valor el producto, que ese producto, lo mismo que he dicho antes, ese producto tenga más valor al final en el lineal, que le repercuta más al agricultor, y ese agricultor joven, esos herederos de los agricultores actuales, aunque sean agricultores a tiempo parcial en muchos casos, sí que vean un incentivo para cultivar y continuar el cultivo y sacar rendimiento a sus tierras. Si no hay rendimiento, evidentemente el agricultor parcial, si no se convierte en empresario, pues acabará abandonando los campos. ¿Cuáles pueden ser los desafíos, los retos que de forma global afronte el sector en vista de que necesita también pues contar con toda la cadena alimentaria, con productores y también con el comercializador, para que al final el consumidor pues vea que la situación se puede estabilizar? Pero hay un conjunto de personas que intervienen en toda la cadena alimentaria. ¿Y cuál es el futuro, el desafío, el reto que se le puede dar a todo ello para que finalmente la situación mejore en el sector citrícola? Yo lo veo en el apoyo a la comunicación y a la promoción. Vuelvo a insistir en el tema del sello y de las marcas, para que la administración lo apoye con mucho dinero, como está haciendo actualmente con una campaña de mandarina y naranja, que también puede en el futuro llegar al limón, y si el sello de la IGP Cítricos Valencianos crece, también le afectará para bien al limón. Y por otro lado, que también el sector, el agricultor y los almacenes, sobre todo los almacenes, aporten una parte de valor, de dinero, para que esa promoción se lleve a cabo, y no solo contar con el dinero de la administración, sino de todo el sector. Nos tenemos que hacer fuertes en el mensaje de que llegue al lineal, independientemente de que los marquistas puedan trabajar con sus marcas, claro que sí, pero que sea compatible en aludir al origen, y la gran distribución apuesta por el producto local de cercanía. Y ahora, hoy el producto de cercanía en Europa es España, es la Comunidad Valenciana, y la IGP lleva un sello europeo, y llega mucho producto de países terceros, y en Europa el producto local también es el europeo. Entonces hay que trabajar en ese sentido a nivel Comunidad Valenciana y nacional, pero también a la hora de exportar con un sello europeo. Bueno, ante el descenso de la producción de las últimas campañas, de las últimas temporadas, ¿qué perspectivas nos puede dar precisamente para este sector? A ver, permítame no compartir la idea, ¿no? Sí que es cierto que este año tenemos 1 millón menos de toneladas del año anterior, pero sí que es cierto que el año anterior fue probablemente el de más alta producción. Entonces, bueno, yo creo que la media de los últimos años no da ese valor. Estamos en una cierta estabilidad en torno a los 6 millones largos, 7 millones de toneladas, y este año es un año atípico en el sentido de que partimos de una mala campaña, de una finalización de una campaña que se ha podido calificar perfectamente como desastrosa para el productor. Se inició precisamente a lo mejor con ese escenario, pero creo que poco a poco se va recuperando, teniendo en cuenta que este año, por cuestiones han sido climáticas y cuestiones medioambientales, y hemos tenido mucho calor en verano, hemos tenido muchas lluvias en primavera. Eso ha hecho que probablemente se haya retrasado un poquito la maduración de la fruta, el calibre, pero que poquito a poco lo vamos a ir recuperando, y bueno, para conseguir, como tenemos siempre, la posición de liderazgo dentro de los mercados internacionales. ¿Hay alguna variedad que especialmente esté sufriendo quizá esa situación de esa caída de las últimas campañas o de la última campaña? Tengo el dato de la variedad de la naranja Anabel, que los ingresos en este caso podrían haber caído en torno a un 40%. Bueno, todo depende de cómo se valorice. Efectivamente, la primera parte de campaña tenemos una cierta concentración un poco de la producción con carácter general española,
y si lo vemos más en la Comunidad Valenciana, esa concentración en la primera parte de campaña, si incluso se ve mucho más en las mandarinas, precisamente lo hemos expuesto en el gráfico aquí en la jornada esta, y yo creo que sí. Claro, eso depende de decisiones ya personales de cada uno, pero lo bueno es tener esa información. Creo que a la medida que vayamos trasladando variedades de primera estación a segunda estación, bajaremos la presión que podemos haber en primera estación y abriremos nuevas posibilidades en segunda estación. De todas maneras, sí que me gustaría incidir en otro dato que hemos expuesto también, que hemos visto como país por país tenemos una parte sustancial todavía de población donde no se consumen ni una sola pieza de fruta por mes. Yo creo que tenemos un escenario muy factible para poder introducir nuestros cítricos, poder promocionarnos, teniendo en cuenta que esa población objetivo no está en este momento, no estamos compitiendo con otro producto, no estamos intentando separar o competir con otro producto y de alguna manera desplazarlo, sino que tenemos un campo virgen donde yo entiendo que el tema de la promoción y la publicidad debe de ser un elemento que ojalá este año seamos capaces de la organización interprofesional llegar a ese acuerdo que nos permita entrar en esa dinámica. ¿Nos puede facilitar algún dato de la producción en la comarca de la Vega Baja? No sé si hay estancamientos, si va hacia adelante, si hay un cierto retroceso en este aspecto. En la naranja y la mandarina, ¿cómo se porta la comarca de la Vega Baja? Bueno, la verdad que, de ser sincero, no tengo los datos en este momento concreto. Sí que sabemos que con carácter general hay en este momento una cierta tendencia a la disminución. Lo hemos visto en el limón, es totalmente distinto. Evidentemente son otros los factores. En este momento la coyuntura es mucho más favorable y por eso, pues bueno, donde se ve que realmente hay un reconocimiento social y económico, pues evidentemente una más plantación. Pero efectivamente venimos de una relación donde hemos visto que por diferentes motivos, y evidentemente probablemente el tema del agua, que sé que es un tema muy sensible aquí, pues evidentemente hay una cierta tendencia a la disminución de la producción, envejecimiento, abandono, falta de ausencia de rentabilidad, bueno, incluso pues bueno, la expectativa de que pueda venir incluso alguna empresa de construcción, bueno, que de alguna manera son todos unos elementos que en este momento hacen que a lo mejor la visión sea muy distinta, pero bueno, yo creo que en la medida en que seamos capaces de valorizar el producto y una cosa fundamental, que es, siempre decimos que en un partido de fútbol hay muchísima expectación, muchísimas cámaras, muchísimo público, pero lo importante es que hay una pelota, si la pelota no está, no hay todo lo demás. Probablemente lo que menos valor tenga sea lo que ponga en juego a todo lo demás. Yo creo que en la medida que seamos capaces de valorizar, dinamizar y activar el hecho de que el campo genere renta, paisaje y genere muchísimas cuestiones de índole social, probablemente ahí se va a basar también la campaña de promoción que hace la Generalidad Valenciana, que aparte de un producto sano y saludable es capaz de conferir un valor de tierra y un valor propio, seamos capaces de conseguir ese valor añadido que es necesario que llegue al campo. Ante las últimas campañas, que en algunos casos ha habido también un marcado descenso, ¿cuáles son las perspectivas que hay para el sector? Bueno, el sector de limón y pomelo es un sector líder a nivel mundial. Es decir, eso significa que España es el segundo país productor del mundo de limón. Somos el primer país exportador de limón en fresco y eso creo que nos da unas credenciales para marcar un poco el ritmo del negocio del limón a nivel mundial. Esta campaña que empezamos, que llevamos ya un mes de recorrido, la campaña 22-23, viene marcada en España por un descenso de la cosecha de limón de en torno a un 12%. Hemos tenido una transición muy limpia de hemisferio sur con hemisferio norte, es decir, la fruta de Argentina y de Sudáfrica ha desaparecido del mercado en la fecha adecuada. Hemos empezado la campaña, una campaña que viene marcada por el escenario económico de inflación en toda Europa, lo cual está teniendo consecuencias digamos, en el ritmo y la agilidad del consumo y de la demanda, ¿no? Hay muchísima incertidumbre, estamos trabajando desde la interprofesional para que la campaña sea lo más estable y lo más plana posible y por supuesto trabajando para que la rentabilidad del productor esté garantizada. No podemos hacer una agricultura de limón sostenible si el agricultor no es rentable, no podemos hacer una agricultura de limón en verde si tenemos números rojos. Ese es el mensaje clave y creo que para mí es el gran reto que tiene el sector por delante. ¿Cómo se ha aportado, según su opinión, la comarca de la Vega Baja? Bueno, la Vega Baja es un actor fundamental en la producción de limón, aproximadamente el 30-35% de la producción de limón de España se localiza en la Vega Baja, en la provincia de Alicante, y bueno, yo creo que desde la interprofesional en todo caso siempre tratamos de hacer un análisis nacional, es decir, al final los flujos de fruta que se produce en Málaga, en Almería, se comercializa por empresas de Alicante, fruta que se produce en Alicante se comercializa por empresas que están en la región de Murcia, pero en definitiva lo que importa es poner en valor esa marca de limón de España. Bueno, ¿de qué manera se puede mejorar
el funcionamiento de la cadena alimentaria. Hemos visto los problemas que ha dado, que está dando. Los agricultores se quejan precisamente del precio final que tiene su producto con la baja rentabilidad que para ellos tiene. ¿Cómo se puede mejorar ese funcionamiento para que realmente esos problemas, esos inconvenientes se vayan solventando? Bueno, pues hoy precisamente estamos aquí en esta jornada organizada por Asaja para hablar de la ley de mejora de funcionamiento de la cadena alimentaria, de todos los instrumentos que contempla esta ley, de los derechos y obligaciones y aquellas prohibiciones que recoge esta norma, precisamente para mejorar la cadena, mejorar su funcionamiento y sobre todo dar una mayor protección al eslabón más débil, que son los agricultores. Hoy en esta jornada pues haré una explicación y estaremos también sometidos a la espera de las preguntas de los agricultores, que siempre son muy interesantes. ¿Cuáles van a ser precisamente esas explicaciones que se le da por su parte al agricultor? Bueno, pues las explicaciones sobre todo es en qué consiste esta norma. Hay que tener obligatoriamente un contrato alimentario firmado por ambas partes, comprador y vendedor, con una serie de elementos mínimos para que los intervinientes en esa relación comercial conozcan, antes de la entrega de los productos, conozcan a qué condiciones está sometida esa relación comercial. Y eso es muy bueno saber antes de entregar esos productos cuál va a ser el precio que se va a pagar, cuáles van a ser las condiciones que libremente pactan entre los dos. Esa es una parte importante, la parte de la contratación. Pero también hay que explicar aquellas prácticas abusivas, prácticas desleales que la ley ha contemplado y ha recogido precisamente para prohibirlas, para erradicarlas, para mejorar los hábitos, para que todo mejore, para que la cadena mejore y para que, sobre todo, como decía anteriormente, sea el eslabón más débil el sector más beneficiado. Sí, precisamente la agencia tiene el objetivo de controlar los derechos y obligaciones que establece la ley de la cadena alimentaria, que es clave para garantizar los precios dignos, instruyendo el procedimiento sancionador si detecta infracciones. La pregunta que le hago es: ¿se hacen esos procedimientos, se detectan esas infracciones, se interponen en este caso las sanciones en el caso de detectar? Sí, claro. Nosotros realizamos una actividad de control, somos una agencia de control, una agencia de inspección, realizamos inspecciones de oficio y ya llevamos pues más de 6.000 inspecciones desde la creación de AICA en el año 2014. El número de infracciones impuestas superan las 3.000 por diferentes infracciones y tipología, como puede ser plazos de pago, ausencia de contrato, elementos mínimos o algunas cláusulas abusivas, como por ejemplo la distribución de valor en la cadena. Nuestra actividad es, arrojamos unos informes en la página web de AICA donde toda esa actividad queda recogida de forma agregada. ¿Cuáles son las estrategias de futuro en el comercio de los cítricos? La participación en esta jornada, por su parte, ¿hacia dónde avanza el sector? Bueno, el sector avanza en agricultura ecológica y es interesante en la zona de la Vega Baja la producción en cítricos. Efectivamente, la Vega Baja ocupa o aglutina la producción de limón y pomelo en un porcentaje altísimo respecto a la Comunidad Valenciana. De hecho, son líderes en producción de cítricos, ya digo, pomelo y limón fundamentalmente. De hecho, esta jornada que organiza Ilimpo y Asaja, bueno, pues Asaja Alicante, pues creo que es interesantísima porque es un sector clave en la producción ecológica, ya que estamos hablando de agricultura ecológica, es clave porque lanza al mercado y mezcla esos dos productos que son característicos, que tienen mucha demanda a día de hoy y que hay que mantener esa demanda, por decirlo de alguna forma, estable, creciendo, pero de forma sostenible. No hay que esperar grandes crecidas, pero sí que el sector avance acompasado a la demanda. Es importante porque entonces si hay mucha demanda y poca oferta, los precios se disparan y también influyen
en una caída posterior, porque cuando empiezan a producir, pues entonces lo que nos interesa es que haya un crecimiento en la producción, pero también acompasado en la demanda. De hecho, aquí, ya digo, sois líderes y hay que ver esta producción acompasada en esa demanda. Próximamente se va a publicar un decreto de compra pública para comedores escolares y para hospitales y para residencias, y esperamos que eso también aumente el consumo interno, que es el que nos falta también. ¿Sería necesario o cree necesario que cambie un poquito la mentalidad del agricultor todavía, que oriente ese cultivo hacia la producción ecológica? Bueno, yo creo que muchas veces es el desconocimiento el que hace que la gente ponga barreras a la agricultura ecológica. También, aparte del desconocimiento, también hay que pensar que la agricultura ecológica ocupa a un sector de la producción, de productores más jóvenes. De hecho, nuestra edad media de agricultor en agricultura ecológica es de 48 años. Te parecerá mucho, pero si lo comparamos con la agricultura convencional, está en 64. Por tanto, creo que somos un sector joven, porque de hecho el cambio a la agricultura ecológica implica un poco más de tecnología a la hora de realizar todo ese seguimiento, ese cuaderno de explotación que nos viene ya en la nueva PAC. Y aparte de todo esto, es la forma de emprender de la gente joven. Todos lo tienen claro, que tienen que ir hacia el sector de agricultura ecológica porque, de una forma natural se está imponiendo en toda Europa. Es nuestro mercado más próximo. Viendo los bajos precios que hay en el sector de cítricos, especialmente también en el limón, el agricultor que oriente su cultivo hacia la agricultura ecológica, hacia el cultivo ecológico, está obteniendo más rentabilidad. ¿Ve en el futuro que puede conseguir más haciendo ese cambio? Mira, como te he dicho antes, desde el comité, que somos una entidad certificadora, pero simplemente certificadora, no podemos hablar de precios porque en realidad, pero sí que conocemos la cotización. Y nuestro interés radica en que, como te he dicho al principio, que nuestro crecimiento sea sostenible. Es decir, esos picos que genera la producción estándar, química convencional, como se quiera llamar, nosotros los queremos evitar y se están evitando. Es un crecimiento muy sostenido y no hay picos de precios. Por tanto, te digo, sí, es un poco más caro porque cuesta más de producir. Evidentemente el productor se afianza en el precio y por otro lado, pues también lo que hace es que el precio sea más estable, porque el precio no es excesivamente más caro, pero sí que crece poco a poco, año a año. Queremos huir de esa fluctuación del precio, de esas montañas rusas que al final al agricultor lo que le producen es insatisfacción, también está un poco como no está seguro de que su explotación vaya a ser rentable en el tiempo, y creemos que la agricultura ecológica aporta esa tranquilidad dentro del sector primario de la producción. La conclusión que nos deja esta jornada es que el sector debe estar unido para afrontar los nuevos retos que se le plantean. Además, deben contar con el apoyo del consumidor para comprar cítricos de la Comunidad Valenciana frente a los de otras procedencias, porque está comprando y consumiendo calidad y seguridad alimentaria.